Bendiciones del Señor. Amén. Le invito a que vayamos a la Biblia, al capítulo 3 de Primera de Pedro, capítulo 13, versículo 13 al versículo 17. Libro Primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Amén. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, Padre nuestro, Padre celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta preciosa palabra que usted nos tiene en esta oportunidad para nuestra edificación. Como siempre, rogamos ser alcanzado por su preciosa bendición que viene para entregarnos este maná venido de los cielos, este pan vivo que descendió de los cielos, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Como también, Señor, que la bendición alcance a la iglesia, a los niños y también a nuestros hermanos, profesoras también y hermanos en servicio que están en tu casa de oración. Muchísimas gracias por todo lo que tendremos en esta obra, rogando como siempre la asistencia de su Santo Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos disfrutando, hermanos, de la extraordinaria palabra del Señor, que cada día que nos juntamos en el templo con la familia de la fe, tenemos la oportunidad de nutrir nuestro ser interior. Y estos últimos domingos, no solamente estos últimos, hace 14 domingos atrás, con el número 15, seguimos, hermanos, en este maravilloso libro, donde hemos aprendido a distinguir las diferencias que deben haber entre las personas creyentes y no creyentes. Diferencias fundamentales que son diametralmente opuesta en la vida de que ambos grupos de personas llevan en el desarrollo dentro de esta sociedad. Y ya hemos visto cómo debemos actuar bajo las autoridades, bajo también los gobiernos, en este caso autoridades, los patrones y también dentro de nuestras propias familias, donde el esposo también, la esposa deben haber una reciprocidad respecto
a poder tener un respeto cabal el uno para con el otro, de tal manera que en todas las instituciones que nosotros nos desarrollamos, el nombre del Señor sea glorificado. Todo esto tiene que ver haciendo notar la diferencia entre el que sirve al Señor y el que no sirve. La semana pasada hablamos en los versos anteriores a esta lectura también la responsabilidad que tenemos como familia de la fe. Entre nosotros tenemos tremendas responsabilidades a desarrollar y tal vez uno de los conceptos básicos que debería haber entre nosotros es que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno de nosotros debe pensar de uno mismo con cordura, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando están estos conceptos arraigados en nuestro desarrollo como creyentes, nos hará tan bien respecto a nuestras relaciones con nuestros hermanos y también respecto de nuestras relaciones con aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces, todos estos elementos van marcando la diferencia entre una persona que sirve al Señor con un no creyente. Hoy día vamos a mirar algunos elementos que nos ayudarán a enfrentar al mundo no creyente, a un mundo hostil. Y como hemos dicho, si nosotros desarrollamos una vida piadosa, una vida que esté honrando el nombre del Señor, en medio de esta cultura impía, que está totalmente ajena a las cosas del Señor, la pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos defendernos si este tipo de personas, ¿no es cierto?, si las personas que no conocen al Señor nos amenazan? ¿Qué podemos hacer para silenciar, por ejemplo, la crítica que ellos podrían tener acerca de nosotros? ¿Cómo comportarnos si nos calumnian? Bueno, acá el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a entregar estas vías, estos caminos tan importantes o estos valores para enfrentar un mundo hostil a nuestra cristiandad. Y lo primero que nosotros veremos en esta enseñanza está en el versículo 13, que el primer valor para enfrentar al mundo hostil es pasión por hacer las cosas bien. Vayamos por favor al versículo 13, que es nuestro primer verso. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta es la primera línea de defensa que nosotros tenemos en contra del antagonismo que los no creyentes podrían entregarnos a nosotros. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y la respuesta podría ser prácticamente nadie. Nadie podría hacernos daño. Ninguno de los creyentes podría hacernos daño cuando ellos ven que nosotros estamos siguiendo el bien. O sea, aquí tenemos una buena defensa en contra de tanta contrariedad
que haya y que viene en contra de la fe que nosotros profesamos, es que seamos apasionados por el bien. Amén. Seamos apasionados por el bien. Por eso el primer dique de contención, podríamos decir, que tenemos en esta enseñanza para enfrentar la maldad de la gente que odia el evangelio y que está en contra de la fe, es ser apasionado por el bien. El texto bíblico dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, un mundo hostil es lento para dañar a las personas que hacen el bien. El mundo está más preocupado por dañar o enjuiciar a aquellos que hacen el mal. Por lo tanto, los que hacen el bien prácticamente no deberíamos recibir algún tipo de daño. Y el texto bíblico, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo así lo deja ver. El mundo siempre va a atacar en su justicia propia a los que hacen el mal. Pero los que hacen el bien, ellos no están tan ansiosos de venir a hacer algo en contra de los tales. Entonces, la respuesta a esta pregunta que hace el apóstol, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? La respuesta es nadie o muy pocas personas. Por lo tanto, cada uno de nosotros deberíamos volvernos fanáticos de las cosas buenas. ¿Eh? Si vosotros seguís el bien, la palabra seguís el bien tiene que ver con fanatismo. Y ahí hay un ejemplo muy interesante de un grupo político que había en los tiempos bíblicos, en los tiempos del primer siglo, llamados los celotes, que ellos a costa de su vida tenían, ¿no es cierto?, una entrega total por la nación de Israel. Entonces, de esa misma manera, nosotros, para tener un dique de contención, para tener, ¿no es cierto?, una muralla de protección en contra de la maldad de la gente no creyente, es que nosotros podamos tener pasión por las cosas que nos dice la palabra del Señor, por el bien, hacer el bien. Ahora tenemos otra vía para enfrentar este mundo hostil, y ahí tenemos el versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahora, todo lo que ha dicho el versículo 13, ¿le gustó el versículo 13? Precioso, extraordinario, porque si nosotros practicamos nuestra fe, nadie o muy pocas personas van a venir en contra de nosotros. Sin embargo, el versículo 14 nos da la implicación que el versículo 13 no está garantizado. No está garantizado de que si nosotros hacemos el bien, no seremos perseguidos. No está garantizado. Lo normal sería que estuviese garantizado que la gente común y corriente se vaya contra los que hacen mal y aplaudieran o dejaran tranquilos a los que hacen el bien. Eso sería lo normal. Pero el versículo 14
dice que más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. O sea, deja entrever que no es una promesa garantizada de que si hacemos el bien no tendremos ningún problema, ya que hay algunos que se van a salir de la norma. Y a pesar de ser apasionado por lo bueno, podría venir contrariedad respecto a nuestra vida cristiana. Y el mejor ejemplo lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Apasionado por hacer el bien. Dice que Él anduvo en la tierra haciendo bienes, hermano. ¿Pero qué hicieron con nuestro Señor? ¿Respetaron lo bueno que Él era como persona? No, amados hermanos, sino que lo llevaron a la muerte y a la muerte de cruz. Por lo tanto, el versículo 14 nos está diciendo que hay otro dique de contención contra la maldad que pueda venir contra nosotros, es que debemos ser flexibles. O sea, se puede dar la situación, que no nos suceda nada, pero también debemos estar preparados porque podría sucedernos algo. Entonces, no está garantizado que no suframos. Es posible que haya sufrimiento por causa de la justicia, o sea, de seguir el camino del Señor. Sin embargo, si así sucediera, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurado soy, eres una persona bendita, eres una persona bendecida. Ahora, la palabra bienaventurado no se traduce como feliz, como en buena parte de la Escritura se traduce la palabra bienaventurado como feliz. En esta oportunidad, no es tanto de felicidad, de alegría, sino de un privilegio, de una honra de parte del Señor, si nosotros somos o estamos padeciendo por causa de nuestra fe. Es, según el Señor, es un privilegio, es una honra, no es felicidad, no es contentamiento, porque las personas que están recibiendo persecución no se están riendo, no lo están pasando bien, pero la Biblia dice que son bienaventurados, son privilegiados, son honrados de parte de Dios. Y ahí esta misma palabrita se ocupa cuando María recibe, ¿no es cierto?, la noticia de que de ella iba a nacer el Salvador del mundo. Se le dice, bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres. Y ahí se le estaba diciendo no necesariamente que ella era feliz por la noticia que se le estaba entregando, porque la misma Escritura dice que su propio corazón fue traspasado de mucho dolor. Pero era bendita, era privilegiada, porque María estaba siendo objeto del favor del Señor. De la misma manera, si alguno por causa de la justicia, por causa de ir conforme enuncia la palabra del Señor en nuestro camino, debemos sentirnos, y a causa de eso viene persecución, debemos sentirnos bendecidos, honrados de parte del Señor,
porque nos está sucediendo lo mismo que a nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces ahí viene, hermano, el privilegio, la bendición, porque a través del sufrimiento estaríamos participando de los propios padecimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí deja el texto bíblico muy clarito: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. Y termina diciéndonos: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Como somos bienaventurados, no debemos acobardarnos, amedrentarnos por temor de la gente que viene en contra de la fe, ni tampoco os conturbéis. Porque estaríamos ocupando o siendo alineados a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y los que nos perseguirían serían, ¿no es cierto?, aquellos enemigos de la fe que no tienen valor a la presencia del Señor. Entonces, aquí tenemos en este versículo 14 otro dique de contención, que nosotros debemos tener flexibilidad en nuestra vida. O sea, es posible que a través de apasionarnos por las cosas buenas no nos suceda nada, pero en el versículo 14 debemos ser flexibles, porque sí podrían sucedernos algunas cosas. Amén. Vayamos por favor al versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es un texto bíblico extraordinario, maravilloso, precioso, que todo hijo e hija del Señor debe saber de memoria. De hecho, todos nuestros hermanos que pasan por el discipulado, en una de las inscripciones de nuestros libros, sale este texto bíblico. A ver si lo podemos recitar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Toda la iglesia: sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia contra todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, en vez de temer a los hombres, porque el versículo 14 terminó: por tanto, no os amedrentéis. ¿De quiénes? De los que persiguen. No amedrentéis con temor de ellos, ni se conturben, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En vez de temer a las personas, los cristianos debemos reverenciar a nuestro Señor Jesucristo. Reverenciar. La palabra santificar no quiere decir
que nosotros vamos a hacer más santo a nuestro Señor Jesucristo, sino colocarlo a Él sobre toda autoridad, sobre todo aquel que ostente alguna autoridad. Ese es el sentido de santificar. Y esta palabrita también sale en la oración del Padre Nuestro, donde dice: santificado sea tu nombre. O sea, el nombre del Señor debe ser colocado sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Y no solamente significa autoridad, sino también honra, glorificarle, obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Y así estaremos preparando la llegada de su reino. Pero el texto bíblico añade algo bien particular y dice: y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, lo primero que se hace, se descarta el temor al hombre, se descarta el temor al hombre no creyente, y una vez descartado el temor, el cristiano debe estar preparado. ¿Cuándo? Algunas veces, siempre. Está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza, del evangelio que nosotros profesamos, hermano. Deberíamos tener a flor de labios una respuesta de lo que nosotros creemos respecto a nuestra fe, hermanos. Si alguien demanda respuesta de nuestra fe, cada uno de nosotros, los creyentes, debemos estar preparados para responderle a las personas. Ahora, fuera de ser una respuesta que la persona quede, ¿no es cierto?, satisfecho con nuestra respuesta respecto a nuestra fe, esa respuesta no es suficiente, debe tener otro ingrediente. Se debe responder con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Y la mansedumbre, hermano, es la actitud que debe englobar nuestras vidas. Ahí tenemos al gran Moisés, que la Escritura nos habla que él era un hombre totalmente manso. Nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo por excelencia: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y todo el Nuevo Testamento, la mansedumbre es una doctrina cardinal, es una doctrina total del Nuevo Testamento. Tengo muchas citas bíblicas al respecto. Entonces, la mansedumbre evita hacer contrariedad o tomarse la justicia con la mano con una persona que está demandando razón de nuestra esperanza, o defenderse, ¿no es cierto?, atacando al contrario. En cambio, nuestra causa siempre, en caso de hostigamiento, queda en las manos del Señor. Dice el texto bíblico: para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
¿Por qué actuamos, hermano, con mansedumbre? Porque hay reverencia. Pero la reverencia no es a la persona, al que está enfrente, sino la reverencia, esta palabrita que sale acá, que habla de reverencia, tiene que ver con la persona de nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos reverencia a Él y observamos su palabra, de seguro que también va a haber mansedumbre para enfrentar a aquel que está trayendo contrariedad a nuestra vida. Que el Señor nos ayude a todos, ¿no es cierto? Si no, santificad a Dios en vuestros corazones. Ahí tenemos otro dique de contención, que sería un lugar para Cristo profundo en nuestros corazones. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, es la máxima autoridad. Por lo tanto, no tenemos temor al hombre, sino tenemos temor reverente al Señor. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y luego dice, y estad siempre preparados. Otro dique de contención contra aquellos que traen contrariedad a la fe es estar preparado para responder. Estar preparado para responder. ¿Sabe? Es tan triste que conocemos cientos, tal vez miles de personas que están dentro de la cristiandad en este siglo presente, en esta era de tanta modernidad y de tanto conocimiento, y que tienen 20, 30, 40, 50 años dentro de la fe y aún no saben cuál es el camino de la salvación. Si ellos no saben cuál es el camino de la salvación o cómo se accede para alcanzar la salvación del Señor, menos van a tener o van a estar preparados para presentar defensa respecto a la fe. Esperamos en la gracia del Señor que nosotros sepamos cuál es el camino de la salvación, número uno, y que cada uno, en la simplicidad de nuestras palabras, si alguien nos demanda acerca de por qué somos evangélicos, de por qué somos creyentes, cristianos, cada uno podamos estar plenamente preparados para que con el respaldo de la mansedumbre podamos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Entonces ahí tenemos estas, ¿no es cierto?, grandes avenidas para enfrentar alguna contrariedad, un lugar para nuestro Señor Jesucristo y estar preparado para responder. Ahora vayamos por favor al versículo 16. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Otro dique de contención, hermanos. Otra vía que nos va a ayudar a enfrentar al mundo que es hostil a las cosas del Señor, es tener buena conciencia. Todos juntos, teniendo buena conciencia. ¿Qué significa tener buena conciencia, hermano? Implica que nuestra conciencia no nos acuse, porque la conciencia es un mecanismo que nos acusa o que no nos acusa, hermano. La conciencia tiene esa gracia
es una virtud que hay dentro de nuestro ser interior y que el Señor la tiene ahí puesta y nosotros nos damos cuenta rápidamente cuando estamos bien y cuando estamos mal, ¿sí o no? Amén, hermano, la conciencia. Es como un chip que Dios plantó en nosotros, hermano. No podemos ir al cirujano y decirle, oye, sáqueme la conciencia porque ya me tiene cansada la conciencia. A cada rato la conciencia me está acusando. No, el Señor en su gracia infinita, dentro de nuestro ser interior, en el área espiritual nuestra, nos colocó la conciencia para validarnos o decirnos, estás haciendo mal las cosas. Entonces, si tenemos buena conciencia, la misma conciencia nos estará diciendo que todo está bien. Pero si tenemos mala conciencia, la conciencia está diciendo, no, está malo lo que estás haciendo. Hay pecado en tu vida. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es que vivamos nosotros los creyentes con una conciencia tranquila, que no te condene, para que cuando vengan los críticos o nos enfrentemos a la hostilidad, no sintamos ninguna culpa. No sintamos ninguna culpa. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, viene el no creyente y dice, no, este canuto, o este cristiano, este evangélico, es aquí, es allá. Dice, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Sean avergonzados. ¿Por quiénes van a ser avergonzados? Por otras personas que van a dar testimonio de nosotros, hermano. Serán avergonzados por ello, pero la vergüenza más grande que van a sufrir esta gente es cuando estén delante del juez de la tierra, hermanos, y del mundo, nuestro Señor, y tengan que rendir cuenta de su vida, ellos serán avergonzados. Como dice acá el texto bíblico, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, otro dique de contención para enfrentar aquellos que contrarían nuestra fe es que cada uno de nosotros tengamos una buena conciencia a la presencia del Señor. Amén. Finalmente, el versículo 17 termina diciendo lo siguiente: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí, hermano, se dan dos opciones. Están claritas en la palabra del Señor. Y tenemos que tener esta claridad en ambas opciones. Opción número 1. Podemos sufrir por hacer lo correcto, si Dios así lo quiere. Él no anda queriendo, hermano, que nosotros pasemos la vida sufriendo. Nosotros sufrimos por la entrada del pecado, no por Dios, hermano. Ahora que haya una actitud permisiva del Señor para, ¿no es cierto?, meternos a su bienaventuranza, es un cuento aparte de Él, hermano. Pero Él no anda por la vida, aquí viene mi hijo, que sufra. No, amados hermanos, no es la voluntad del Señor. Él quiere que estemos bien, que lo pasemos bien. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos, le dice, pasadlo bien, ¿ah? Pasadlo bien. Entonces, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si no, hermano, no vamos a padecer.
Entonces, opción número 1, se puede sufrir por hacer lo correcto. Y la opción número 2, se puede sufrir por hacer lo incorrecto. ¿Ah? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, la conclusión es, hermano, que si nosotros estamos haciendo lo correcto y llega el sufrimiento, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser fortalecidos y el Señor a través de nuestra vida será glorificado. Y el que está haciendo lo malo, esa es la disciplina por aquello malo que está haciendo, hermano. Entonces, ¿cuál será vuestra elección? ¿Cuál es vuestra elección? Hacerlo bien, pues. Hacerlo bien. Ahora, la palabra padezcáis, insisto, hermano, si es la voluntad del Señor. Ahora, Él puede permitirlo para que nosotros maduremos y nos parezcamos más a Él. ¿Sabes? Qué triste, hoy día que la mayoría sabemos que se está desarrollando un mundial en un país llamado Qatar. Imagínense, hermano, que no pudimos ir a Qatar. Increíble. No pudimos ir allá. En ese país la gente puede gritar a pulmón abierto, ¡gol! Imaginemos nuestros hermanos argentinos como gritaban ahí. Si a usted dentro de su equipaje le encuentran una Biblia en ese país, usted se va varios años a la cárcel, hermanos. Un país que puede gritar a pulmón vivo, gol, gol, y puede saltar y puede bailar y puede tener mucho dinero y disfrutar de la modernidad. No puede tener un libro que hable de la fe de nuestro Señor Jesucristo porque se va varios años a la cárcel, hermano. Entonces, hay lugares que la gente está coartada, que está sufriendo por causa de la fe, pero es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque haciendo el mal, la persona está padeciendo, pero por la consecuencia del pecado. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta preciosa oportunidad. Y estas vías, estos diques de contención que nos muestra la palabra del Señor, nos ayudan a vivir en un mundo hostil. En primer lugar, hermanos, recordarnos que nosotros tenemos que bregar, luchar por hacer las cosas como nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo nos dice respecto a las autoridades? Ya lo aprendimos. ¿Cómo nos dice respecto a nuestros patrones? Ya lo aprendimos. ¿Cómo nos dice dentro del matrimonio? Ya lo aprendimos. ¿Cómo nos dice como familia de la fe? Ya lo aprendimos. Ahora, esa pasión por el bien nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder quedar exento de que las personas vengan a hacernos algo. Pero también otro camino es que debemos ser flexibles porque el sufrimiento podría venir. A pesar de lo anterior, podría venir, pero para ello lo más importante es tener un lugar de nuestro Señor Jesucristo. Santificad al Señor en nuestros corazones. Él es la máxima autoridad. No temáis al hombre, nos dice la Escritura, sino temer a Dios y darle toda honra y toda gloria, porque la hora de su juicio
ya es venida. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las